En esta hora vamos a entregar una enseñanza más de las que hemos venido dando, que va a complementar muchas cosas que quizás algunos hayan estado preguntándose, haciendo preguntas. Entonces acá el título es bien sugestivo: el reino milenial de los cristianos ya pasó. El reino milenial de los cristianos ya pasó. Entonces, para que tengamos una base sólida en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, dice el versículo 20, vamos a leerlo desde el versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, el propósito de atar y sujetar al diablo era único. El propósito era para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de cronos, un poco de tiempo, un tiempo definido. Y vi tronos, dice, vi tronos con mayúscula, y se sentaron sobre ellos, sobre esos tronos, los que recibieron facultad de juzgar. O sea que el reinado de los cristianos está claramente expuesto en la palabra de Dios. En ese mismo versículo dice que y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la parte final del versículo 4. Dice, estos que recibieron el poder para reinar, estos que recibieron los tronos, dice que vivieron y reinaron con Cristo. ¿Quiénes fueron los que reinaron? Los cristianos. Lo hicieron con el Señor Jesucristo, con su autoridad, con su venia en el protocolo celestial. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, no les toca saber a ustedes el cronos o el kairos. El cronos es un tiempo definido, limitado, y el kairos habla de un tiempo oportuno en un momento especial. Entonces, pero van a recibir poder y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y eso incluía todas las naciones. Ahí están las enseñanzas donde hemos mostrado por las escrituras que el evangelio ya fue predicado a todas las naciones. Entonces, ahora, ¿en qué estamos? Vamos a leer Daniel. Vamos a ir a la palabra de Dios, Daniel capítulo 2. Y yo tengo unos versículos que los tengo acá escritos. Vamos a leerlos puntualmente. El capítulo 2, versos 21 y 22. Dice la palabra del Señor que Dios es el que muda los tiempos y las edades. Justamente esa palabra, tiempos, es la palabra en arameo que es simná, tiempo o un periodo determinado. La palabra simná. Él es el que muda, el que cambia los tiempos determinados, y dice la palabra y las edades. Esa palabra edades, esa es la palabra simná, que es un momento señalado oportuno. La palabra tiempos es la palabra aramea, que es la palabra idán, I-D-D-A-N. Entonces vemos que se repite lo mismo en el griego, cronos y kairos. Acá sería idán y simná. Idán como cronos, que son tiempos determinados, específicos, y simná, que son momentos señalados, momentos oportunos.
sea, el Señor es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En el versículo 28 dice, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en los postreros días. Entonces, versículo 35. Estamos leyendo Daniel capítulo 2, versículo 35, donde la palabra del Señor más la piedra, dice en la segunda parte del versículo, que hirió la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces ya hay enseñanzas que hemos entregado donde hemos señalado que esa piedra que hiere a la estatua de Nabucodonosor, el cual Dios le reveló a Daniel para que se la declarase al emperador, al rey Nabucodonosor, donde claramente se ve que esta piedra que sacada no de una forma humana, o sea, no con mano, dice, sino que hiere en la parte inferior, en la parte final de la estatua, empezando de la cabeza, que es el reino babilónico, el medo persa, el griego, y lo que ya hemos enseñado. No quiero repetir eso para no cargar muchas cosas en la mente de la gente, pero la estatua de Nabucodonosor representa la historia de la humanidad, donde al final la cuarta parte, pues no son 5 partes, sino son 4 imperios, 4 reinos, y el último imperio es el romano, una bestia diferente, terrible, espantosa, el imperio romano. Y entonces ese imperio romano en la parte final está mezclado los pies, los dedos con barro cocido y hierro. Y a eso hablamos de esa mezcla de lo que era la ley mosaica, el templo con todos sus rituales, y que esa edad y esa era, ese aión determinado, ese cronos determinado iba a pasar. El Señor lo dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refería todo esto acontezca? Bueno, a la pregunta que le hicieron acerca del templo, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas y qué va a pasar y cuáles las señales de ese tiempo, de ese aión? Entonces el Señor se los dijo. No quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea deshecho. Y hay algunos que están aquí, es cierto que no gustarán de muerte hasta que vean venir todas estas cosas y vean venir al Hijo del Hombre viniendo en su poder. Entonces el Señor lo dijo claro, lo dijo a los que estaban escuchándolo y él no pudo mentir. Entonces acá lo que estamos viendo es que las escrituras nos revelan a través de Daniel, a través de los evangelios, a través de Ezequiel, la verdad de todas las cosas. Entonces, en el capítulo 2, versículo 35, vamos a leer aquí ahora. Dice, bueno, ya está ahí, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora vamos a ir al versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de estos reyes, ¿de qué está hablando? Está hablando justamente en la parte final, en la parte en que está el imperio romano gobernando con Tiberio César, Poncio Pilatos, Herodes y toda esa gente que hay una cronología exacta histórica que se puede rastrear. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Sabemos por las escrituras que el Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y que ante Él están sujetos todas las cosas, sean tronos, dominios, principados y potestades. Todo está sujeto delante de Él, y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar en algún momento, si es que todavía hay rebeldía, pero en algún momento las lenguas de los ángeles, de los hombres y de los demonios
van a confesar que Jesús es el amo, el Señor, el dueño. Jesús es el Señor. Entonces, eso va a pasar. Mientras eso va a suceder, lo que vemos en las Escrituras dice que en esos tiempos se levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, el Señor Jesucristo, cuando resucita en la cruz, se sienta y sube a la suprema altura, a la majestad gloriosa de su posición original, y está sentado en este momento y está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En ese tiempo estamos viviendo. Entonces el versículo 48 dice que ese reino, dice, no será jamás destruido. Y acá hay una parte importante, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es interesante, no será dejado a otro pueblo. Si nosotros vemos esta palabra, que el reino que jamás será destruido, no será dejado a otro pueblo, de ese pueblo dice, desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos, pero él permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor hizo la obra en la cruz, despojó a los principados y potestades, los exhibe públicamente sobre ellos en la cruz y destruye al diablo por medio de la muerte. Libra, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, hablando del pecado. Por el temor de la muerte vivían en pecado, bajo servidumbre, porque pensaban que todo lo que hay en este mundo y en esta vida es todo esto, ganar dinero, trabajar y eso es todo. Y no importa lo que haya que hacer para lograr los objetivos, sin pensar que hay una eternidad que nos espera y que un día vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para ser juzgados, y que nuestras conciencias deben estar limpias, y que yo sepa, de acuerdo a las Escrituras, lo único que tiene el poder para limpiar la conciencia es cuando la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Al tú confesar, arrepentirte y dejar de pecar, la conciencia tuya queda limpia, porque Él nunca más se acordará de lo que hiciste. Entonces, la gente se equivoca en su interpretación teológica, porque ¿cómo vas a volver a pecar? ¿Cómo vas a volver a incurrir en esa transgresión de la cual ya Dios te perdonó? Entonces, la gente se equivoca en el sentido de el perdón de Dios. El Señor Jesús se lo dijo al hombre: mira, no peques más para que no te venga algo peor. Has sido sanado. A la mujer le dijo: ¿quién te condena? Yo tampoco, vete y no lo hagas más, no peques más. O sea, el evangelio completo lo dijo Pedro claramente. Varones hermanos, Hechos capítulo 2, versos 37 y 38, ¿qué haremos? Y Pedro se los dijo claro: arrepiéntanse cada uno, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el orden. Entonces, cuando seguimos leyendo en Daniel capítulo 7 y estamos en este tema, el reino milenial de los cristianos ya pasó. Vimos en Apocalipsis, vi tronos y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, el Señor mismo lo dijo de muchas maneras, pero vamos ahora a leer Daniel capítulo 7, verso 6. Dice, hablando de, de la revelación directa, cuando el Señor le revela a Daniel las visiones, y cuando vio bestias, vio 4 bestias, 4 imperios. La Escritura interpreta la Escritura. Las bestias son imperios, son reyes, reinados, y lo dice claro. Vamos a ahorrarnos un poco. Viene la primera bestia, la segunda bestia, la tercera bestia, y después decía, la cuarta bestia era espantosa y terrible en gran manera. No hay una quinta bestia, la cual, dice, tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Sabemos por la historia que Grecia fue conquistada por el Imperio Romano a punta de la espada. Con el poder lo arrastró, lo dominó, pero también sabemos que de alguna manera Grecia
conquistó a Roma a través de su filosofía, a través de la sabiduría de los filósofos, lo de los estoicos y de los epicúreos. En otras palabras, la misma lengua dominó al latín, dominó al lenguaje del Imperio Romano, aunque en la cruz Poncio Pilato escribió en hebreo, en latín y en griego, Cristo Jesús, Rey de los judíos. Esos eran los tres idiomas que gobernaban, que prevalecían, mejor dicho. Y entonces estamos hablando aquí de la cuarta bestia, que es Roma, después de destruir y someter a Grecia. Esta bestia, en el versículo 6, dice lo que dice. La cuarta era muy diferente a todas otras bestias. Versículo 9 dice, estaba mirando hasta que fueron puestos. Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Nuevamente se repite lo que está en Apocalipsis. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río, dice, de fuego procedía y salía delante de él. Es interesante que en este contexto de que fueron puestos tronos, estamos hablando de esto. Estamos hablando de la destrucción no solamente de Jerusalén en el año 70, sino de la destrucción del Imperio Romano en el año 76. Entonces lo que pasa es que la historia oficial ha sido manipulada, la historia ha sido falsificada, ha sido inventada, ha sido transgiversada, ha sido manipulada absolutamente. Entonces lo que estamos viendo aquí, que esa cuarta bestia fue destruida, fueron puestos tronos, se sentó un anciano y dice, y un río de fuego, no de agua limpia y pura, sino un río de fuego salía de su trono delante de él y millares le servían y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, me parece. Entonces, si vamos a ver lo que estamos leyendo, seamos bíblicos absolutamente, en todo el contexto correcto. Dice, estamos leyendo aquí versículo 9. Vamos a leer versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea que este pasaje indica lo que el Señor Dios manifestado en carne protocolarmente hizo todas las cosas. Vio que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea, el anciano de días es el Dios Altísimo sentado en su trono, el juez, el rey, el Dios Altísimo, o sea, con toda su potestad, con toda su gloria. Y uno como hijo de hombre va y ocupa y se acerca a ese lugar y esa posición de gloria y de majestad. Y dice, y a él le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. O sea, ¿quién es el único que tiene todo el dominio, todo el poder y todo el reino? Que yo sepa, hay un solo Dios Altísimo. Entonces, se le fue dado todo dominio. Todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio, presten atención, es dominio eterno. Por eso que la estatua de Nabucodonosor dice, y se levantará un reino que no será jamás destruido. Jamás será destruido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a continuar en el versículo 14. Bueno,
Vamos a leer para que veamos que no estamos manipulando nada. Cuando continúa hablando esta visión, Daniel dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, pues a muchos de los que están ahí, de los que le servían, a muchos ángeles, millones y millones. Se acercó a uno y le preguntó la verdad acerca de todo esto y me dijo, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. O sea que aquí está la interpretación y no podemos inventar. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Lógicamente, pues no han habido 4 o 5 reyes, han habido muchos, pero cuando habla de reyes, esa palabra tiene que ver con imperios que dominan toda la tierra, que influyen por mucho tiempo a todas las naciones. Está hablando de imperios. Entonces, 4 bestias son 4 imperios en toda la tierra, igual que la estatua de Nabucodonosor. No hay una quinta. El resto es puro cuento evangélico cristiano sionista. Dice, después, ¿se dan cuenta? O sea, el ángel está dando la interpretación. Son 4 imperios que van a reinar en la tierra. Y dice, y después recibirán el reino los santos. Después recibirán el reino los santos. Vi tronos y se sentaron los que iban a juzgar y reinaron 1000 años. Después, ese es el orden. Recibieron el reino los santos del Altísimo. Que yo sepa, hay un solo Dios altísimo y es nuestro Señor Jesucristo con toda su gloria. ¿Y qué va a pasar? Y aquí está el versículo que está escrito acá en Daniel capítulo 7, verso 18. Y estos santos, porque está hablando de los santos, después de eso recibirá el reino del Señor Jesús. No dice así. Después de esto recibirá el reino Dios, tampoco. Después de esto recibirá el reino los santos. Y dice, y poseerán el reino, y aquí viene la palabra de Dios, hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hasta el siglo y eternamente hasta para siempre. Ahora, Daniel, la Biblia fue escrita pues en hebreo, en arameo y en griego. En Daniel capítulo 2, verso 4, por ejemplo, dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Entonces, Daniel hablaba en arameo. Y la palabra en arameo, la palabra del arameo bíblico, que dice hasta el siglo, la palabra aramea, siglo en arameo es Idán. Idán tiene su equivalente a las palabras del Nuevo Testamento, que sería cronos, que sería una duración limitada o definida. O sea que ad idán, un periodo prolongado, idán, duración limitada. Pero luego dice, y eternamente y para siempre. Y viene la palabra y olam, que ya es un periodo eterno, eternamente, para, o sea, ya es eterno. Primero es idán y luego es y olam. Entonces, ¿qué significa esto? Que la palabra de Dios aquí en Daniel capítulo 7, verso 18 nos está revelando que los santos van a reinar por el siglo, o sea, van a reinar por una duración definida, 1000 años, y luego eternamente y para siempre. Son 2 momentos. 2 momentos. Y yo tengo aquí, vamos a ver si puedo ubicar esta parte. Aquí hice un screenshot porque estaba averiguando justamente estas palabras en hebreo y en arameo. Y dice, en resumen, el versículo asegura que los santos recibirán y poseerán un reino. La duración se indica con idán, siglo, periodo largo, y olam,
para siempre o eternidad. Literalmente dice, combina un tiempo prolongado y eternidad. O sea, es una combinación. Es una combinación de un tiempo prolongado y eternidad. O sea, son dos cosas diferentes. Este es uno y este es dos, pero que se combinan en un solo versículo. Por eso es que este tiempo prolongado pasó, pero vemos como que y entonces el Señor dijo que su reino es eterno, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, siempre lo es y lo será. Nunca lo dejó de ser, pero los santos, estamos hablando de los hombres, los santos, los hombres, los santos, se les dio un tiempo, un periodo prolongado. Por eso que el Señor Jesucristo, su reino es eterno. Por eso acabamos de leer en Daniel, este reino que va a tener un tiempo prolongado, pero un tiempo limitado, un cronos en el griego, limitado, determinado, pues que han sido 1000 años. Por eso dice que en Daniel capítulo 2 acabamos de leer, no será entregado a otro pueblo, por si acaso. O sea, bien reinaron 1000 años por un tiempo prolongado, un tiempo limitado, pero eso no significa que va a pasar y después otra gente a otras personas se le va a entregar el reino. No, el mismo reino, los santos del Dios Altísimo, bien, van a reinar, van a dejar de hacerlo, pero no significa que en la eternidad va a ser otro pueblo el que va a recibir el reinado. No será entregado el reinado a otro pueblo. Entonces, si seguimos en esa misma línea, acabamos de leer dominio 14, en Daniel capítulo 7 y verso 18, si continuamos, estas 4 bestias son 4 reyes, 4 imperios, luego pues los santos reciben y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente. Ahora, miren lo que dice acá. Cuando habla del versículo 19 en adelante, está hablando ya de la descripción de esa cuarta bestia, o sea, del imperio romano. Son detalles, tenía 10 cuernos. ¿Qué significa eso? Bueno, no vamos a entrar en detalle para no confundirlos, pero el imperio romano pues tuvo muchos emperadores, muchos reyes. Entonces, había uno especial que lo llaman este cuerno, el cuerno pequeño, dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, quiero decirles que este cuerno, este rey, este emperador, no es nada menos el que tuvo una herida mortal y fue sanada. Y sabemos por historia que Nerón, un día se le ocurrió pues correr con 10 caballos en una carroza para mostrar su hombría, supongo, y tuvo una caída mortal. O sea, eso es lo que dice la historia. Y de una manera milagrosa, pues revivió. Creemos que la bestia de Apocalipsis, el imperio romano, estaba definitivamente marcada con un personaje maligno que mató a su propia madre, mató a su esposa, quemaba a los cristianos. En su tiempo de él, pues mató a Pablo y a Pedro. Creo que así, no me equivoco. Si me equivoco, bueno, son muchas cosas que tengo, pero a los apóstoles fueron sacrificados y matados por este hombre. Prendían a los cristianos como antorchas en Roma. O sea, no hubo, como dice, y se cumplió la palabra, no habrá una tribulación, nunca la hubo ni la habrá como la hubo en ese tiempo. O sea, estamos viviendo, se supone en el año 2025 y no esperemos una tribulación más grande de la que pasó ya, porque eso ya pasó. Entonces, Nerón es esa bestia o lo que llaman el anticristo, el famoso anticristo, que en Apocalipsis no hay ninguna vez que se diga la palabra anticristo. Pero para los que hemos llegado a conocer la verdad por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo, porque escrito está que recibiremos el Espíritu Santo, dijo el Señor, nos iba a guiar a toda la verdad, nos iba a guiar a hacer la voluntad de Dios,
nos iba a guiar aún, nos enseñará lo que habrá de venir y iba a hacernos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. O sea que nosotros no solamente nos guiamos por el grafos de las Escrituras, sino que nos guiamos por el Espíritu de Dios que habita en vasijas que han sido lavadas y santificadas y purificadas en el nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y los que quieran tener comunión con Dios, bueno, Dios no tiene comunión con las tinieblas. Escrito está, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y el apóstol Juan dijo, yo les he escrito estas cosas para que ustedes tengan comunión con nosotros, porque la comunión nuestra es con el Padre, que es Dios Altísimo, con su Hijo, que es la manifestación de ese Dios real hacia la humanidad, y para que ustedes sepan eso. Entonces la gente que cree que puede interpretar bien las Escrituras, o las puede repetir, o ve videos, o lee libros y empieza a enseñar, puede decir muchas verdades sueltas, pero que la verdad bendita y absoluta, que solo la tiene Dios, y el Dios Altísimo, que tiene la verdad absoluta, que es la verdad absoluta, es santo y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, de manera que podemos decir confiadamente que el Espíritu de Dios nos va guiando. Y si bien es cierto, anteriormente enseñamos, por ejemplo, tengo una enseñanza de Gog y Magog. Sí, era la luz que podía recibir. Y sin embargo, enseñamos verdades. Yo hablé de Gog y Magog, que era el mismo Satanás, y está bien, está conforme a las Escrituras, pero no tenía toda la revelación. Poco a poco Dios nos ha sido ampliando las cosas y vamos a enseñar, probablemente en otra enseñanza, Gog y Magog, pero de la manera que ya Dios, al poner fundamentos en nuestra vida, pues entonces ya Él estima conveniente darnos otra pieza más en la construcción de este edificio de doctrina, si se podría decir, de esta verdad bendita que va iluminándonos hasta que, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Entonces, aquí dice, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En Apocalipsis capítulo 13, verso 7, eso es lo que dice. Si leemos Apocalipsis capítulo 13, verso 7, ¿qué dice? Lo que dice la Escritura, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores. O sea, vemos que este tipo Nerón, pues está registrado en la historia. Se hizo una estatua, no sé de cuántos metros de alto, y hacía que lo adoraran. Es interesante que esa estatua de Nerón tenía unos rayos así también como la Estatua de la Libertad. Y el que no la adoraba, pues era asesinado, era matado. Entonces, en esta parte aquí que estamos en Daniel capítulo 7, en el orden que estamos siguiendo, dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos. ¿Se dan cuenta? O sea que el orden es, este cuerno hacía guerra contra los santos, lo vencía, hasta que pasó algo. Tuvo un tiempo, vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿A quién? A los santos. No que el juicio se lo dio al Señor Jesucristo, no, a los santos se le dio el juicio. Dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, si somos fieles a la Escritura, que solo han habido 4 imperios y que el imperio romano fue el último, estamos viendo que después de Roma los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aunque parezca mentira, hasta el día de hoy, el código romano en todas las universidades del mundo se estudia, y las leyes y el derecho legal en este país y consecuentemente en Latinoamérica y en todas partes, en Europa, tiene que ver con el código romano. ¿Se dan cuenta de la influencia que tiene hasta el día de hoy? Dice, trillará y despedazará a toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Bueno, está repitiendo lo mismo y pensará, es en el momento que está viendo que hacía guerra contra los santos y los vencía. Y dice, y serán entregados en su mano, porque este tipo pensará cambiar la ley y los tiempos, el calendario, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, un tiempo determinado que Dios permite, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y acá viene la palabra especial, cuyo reino es reino eterno. A ver si vuelvo a repetir el versículo donde está eso. Muy importante. 2:44. 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo y permanecerá para siempre. No será dejado a otro pueblo y permanecerá para siempre. Por eso la Biblia dice que en los acontecimientos históricos, después que el Imperio Romano llegó a su fin, Nerón fue destruido, dice la palabra, el reino fue dado a los santos del Altísimo, y por si acaso dice, cuyo reino, o sea, el reino de los santos, si bien es cierto, tuvo un periodo prolongado, pero fue limitado y definido, la palabra de Dios dice, cuyo reino es eterno, un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, acá tengo la Latín Vulgata. Poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. En la Latín Vulgata, en latín dice, suscipien autem regnum sancti Dei altissimi et ot nebum regnum usque in sanculum et sauculum seculorum. O sea, eso es lo que más o menos suena el latín. Y vamos ahora a pasar a una segunda parte para que entendamos bien un poco mejor la línea del tiempo. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Habíamos hablado en otras enseñanzas acerca de la línea del tiempo. Lo vamos a profundizar un poco más. En una línea del tiempo donde en algún momento nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre y hace una redención. Y sabemos que en el año 70 hay unas fechas específicas. Vamos a escribir esas fechas específicas. Hay fechas muy específicas. Vamos a ver. 1076. Vamos a escribir el 1476. Otra fecha específica, el 1776. Vamos a escribir 1789. 1886. 1789, 1886 y luego pues el 2025. Entonces, tenemos la enseñanza donde hemos demostrado que la historia ha sido manipulada
totalmente, ha sido falsificada, ha sido inventada, ha sido totalmente manipulada por el hombre. Entonces podemos ver aquí que en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén se cumplió en el año 70. De aquí a aquí pasaron 40 años, una generación. El Señor dijo, de cierto estas cosas, la destrucción de Jerusalén, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, 40 años. El problema es que Roma fue juzgada cuando cae la piedra y le da en los pies mezclados de hierro con barro y destruye todo el sistema del templo, el sistema mosaico, sacrificio de animales. Y el Señor lo profetizó cuando maldijo en la higuera, no más. El Señor se buscó otro pueblo, otro reino con otras leyes, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la circuncisión no hecha en mano ya, sino la del corazón, en espíritu y en verdad. Y el templo no es un templo hecho en mano, sino que vosotros sois el templo del Dios viviente. Aquí se produce la destrucción de Roma. Pero en la historia secular nos habla del año 476. Entonces, la historia secular nos dice que acá cayó Roma. Nosotros sabemos y que aquí Satanás fue atado por 1000 años, 1776. Algo pasó en este año, 1000 años, pero la historia secular nos dice que la destrucción de Roma fue aquí y que por 1000 años hubo una edad oscura total, lo que llaman los Dark Ages o la edad oscura o la edad media. Yo quiero llamarla la edad oscura, Dark Ages. Oscura, la edad media, 1000 años. Este es el milenio, reinado de los santos, conforme a la escritura. Y hay mucha evidencia en este periodo de la edad oscura que en realidad es todo este periodo. Perdón, estoy aquí mal. Estoy aquí. El reinado de los santos es hasta aquí. Hasta el 1076. Así. O sea que la verdad de la línea del tiempo, la línea verdadera es, viene la destrucción de Roma el año 76 y hay un reinado de los santos, porque conforme a la escritura, después recibirán el reino, los santos del Altísimo poseerán el reino. Después vi tronos, Satanás fue atado y vi tronos y se reinaron a juzgar los que estaban reinados, destinados para juzgar, y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, no hay otra manera de interpretarlo. Año 76 empieza el reinado de los santos y dura 1000 años. Entonces, la historia secular nos enseñan que la destrucción de Roma fue en 476 hasta 1476, 1000 años, y aquí empieza pues el renacimiento, y ese renacimiento dura hasta el año 1789 con la Revolución Francesa. ¿Qué pasó acá? Revolución Francesa. Acá viene la rebelión contra todo lo que es
los monarcas o el rey, viene lo que es y lo voy a decir, la época de la Ilustración, donde hay un énfasis en el humanismo, en que el hombre es el centro y el hombre no necesita a Dios, no necesita a nadie, y que el hombre lo puede lograr. O sea, ese tipo de filosofía que termina después de la Edad Media, o sea, de la Edad Moderna, o sea, de aquí, pues es la Edad Moderna, donde la Revolución Francesa empieza la historia como una rebelión humana contra la tiranía del rey. Y hablando de la tiranía del rey en 1776, hay características muy definidas. En 1776 es la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, y había una frase histórica que se repetía en ese año, y era: libertad del rey tirano. Libertad del rey tirano. 4 de julio de 1776. En ese año, ¿qué sucede? Ahora es interesante que de aquí, del año 1076 al 1776, de acá, aquí, hay 700 años. Y del año 1476 al 1776, de aquí a aquí hay 300 años. O sea, son coincidencias, entre comillas, no son coincidencias. La manipulación de rellenar la historia, repetir sucesos que pasaron varias veces con los mismos personajes. Ahí tenemos las referencias y la biografía de, por ejemplo, Anatoly Fomenko. El problema, the issue with Dark Ages, el problema con la Edad Media, Anatoly Fomenko. Los cruzados y los éxodos, Anatoly Fomenko. Y dice: Estados Unidos tiene problemas con los mapas del siglo XVIII. O sea, hay muchísima evidencia y hay muchos autores que dicen lo mismo, porque este ha sido un análisis matemático, nada de emociones, nada de sentimentalismos, nada de religiosidad. Y se ha demostrado que había una manipulación de 300 años, 400 años, y a final de cuentas suman 1000 años de manipulación suplantada para que coincida todas las cosas. O sea, ¿qué pasó en el año 1776 en la independencia de Estados Unidos? Características de lo que pasó. Estuve buscando información. Número 2, la publicación de La riqueza de las naciones por el famoso Adam Smith. Famosísimo es el libro, que es el fundamento de la economía moderna y del capitalismo. El famoso Adam Smith. ¿Cuándo nace eso? En 1776. ¿Qué más? Número 3, nace el espíritu de la Ilustración con ideas de libertad, derechos naturales y gobierno representativo. Influyeron en toda Europa y América Latina. Número 4, en el 1776, la Sociedad de los Illuminatis de Baviera fue fundado. O sea, ahí empezó los Illuminatis. El 1 de mayo, qué casualidad, el Día del Trabajador, para ellos se burlan de nosotros porque en realidad es el Día del Esclavo. El Día del Trabajador, 1 de mayo de 1776, se funda la Sociedad de los Illuminatis de Baviera, en Baviera, por Adam Weishaupt, judío, para variar, de la sinagoga de Satanás. Y su tema central es una oposición absoluta con todo lo que sea Dios, con todo lo que sea el clero,
y con todo lo que sea reinado. Número 5, se funda la sociedad Pi, Beta y Kappa. Son pues letras romanas en la Universidad de Virginia, la segunda universidad más antigua después de Harvard en Estados Unidos. Se funda esta sociedad no muy secreta. Empiezan a proliferar las logias masónicas. Por supuesto, George Washington fue masón. Napoleón Bonaparte en 1789 masón. Todos los libertadores de América, incluyendo Simón Bolívar, don José de San Martín, O'Higgins, y no me acuerdo uno muy importante, Miranda, todos fueron masones. Pero es interesante que hay 300 años de aquí a acá y que del 1076, donde verdaderamente terminó el reinado de los santos, pues por protocolo y por plan divino, se les dio eso, que se ha suelto otra vez para engañar a las naciones. También hay una cantidad de años, 700 años. Quería añadir que cuando se erige la Estatua de la Libertad en 1886, la famosa Estatua de la Libertad pues tiene la forma de una imagen medio andrónica y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tiene una antorcha acá que ilumina. Es la luz del mundo que ilumina el mundo y tiene 7 rayos que significa, según ellos, la influencia hacia los 7 continentes y los océanos del mundo. O sea, en otras palabras, esta Estatua de la Libertad allí en Nueva York tiene una connotación muy, muy tremenda y muy poderosa. O sea, la luz representa la luz, entre comillas, del mundo, de las naciones, y abarca y influye a todos los continentes, a los 7 continentes y a todos los océanos. En los pies de esta estatua, vamos a decir que esté por acá, en los pies hay una cadena que está rota. Cadenas rotas. Aquí. Es un símbolo. O sea que, en realidad, esto no es una mujer, porque si lo analizan bien las quijadas y la forma que tiene, una cara andrógena. Este es Lucifer, que fue soltado en el 1776, que en realidad sería el 1076 de la verdadera historia. Por eso que en estos 300 años, ¿no es cierto?, cuando empieza el Renacimiento, el famoso Renacimiento donde, wow, el humanismo, los inventos, tuvieron 300 años para inventarse y manipular toda la historia, porque en todo este trayecto de aquí, de 1776 a 1886, hay muchas cosas escondidas. Hay ruinas, hay ferias, hay edificios que no parece que estaban siendo construidos, sino que parece que siempre estuvieron allí. Y hay fotos, evidencias, miles de fotos donde se puede ver claramente que esos edificios que aparecen por los 1800, eso ya estaban mucho tiempo antes, muchísimo tiempo antes de lo que dicen. Lo único que aparece son andamios, pero nunca aparecen construyéndose en realidad desde la base. Todos los edificios en Estados Unidos, los Capitolios, todo eso, siempre son andamios y prácticamente ya está para el toque final, la pintura final. Hay algo que ha pasado en todo este trayecto. Bueno,
Hay un famoso tipo que diseñó esta estatua. Tengo su nombre, Frédéric Auguste Bartholdi, un francés con la ayuda de Gustavo Eiffel, el que construyó la torre de Eiffel en París, que por cierto la conocí, puro fierro, y él fue el que le ayudó a Bartholdi, el que diseñó la Estatua de la Libertad. Los dos se juntaron, qué casualidad. Uno levantando una torre que apunta al cielo en Francia, y el otro diseñando una estatua de la libertad de Lucifer, y la armaron y la colocaron un día muy especial en el año 1886, un centenario, para conmemorar un centenario, 100 años de la independencia del rey tirano de Inglaterra, entre comillas. O sea que Lucifer es soltado en 1776, se le rompen las cadenas, como están allí, para que todos puedan chequearla, el 4 de julio de 1776, y 100 años después, este tipo, Frédéric Auguste Bartholdi y Gustavo Eiffel, 100 años después, la plantan en Nueva York. Ahora, para los que se han quedado pensando un poco en lo que pasó aquí en la bestia, Apocalipsis y todo eso, aquí en la destrucción de Roma y Nerón, que está por acá Nerón, más o menos. Nerón, pueden buscarlo, pueden... Históricamente, la gente del primer siglo sabía lo que es gematría. Gematría indica que cada letra del alfabeto hebreo tiene un número. O sea, una letra representa pues un número. Y la gente tenía pues miedo de hablar de este hombre porque de solo mirarlo el tipo ordenaba que te corten la cabeza o te quemaran vivo. Así era de bestia este salvaje, hijo del diablo, que está ardiendo en el infierno ahorita. Entonces, Nerón César en hebreo más o menos se escribe así, así que no me lo crean todo porque en el sentido de cómo se escribe literalmente la palabra hebrea no lo sé bien, más o menos es así. Se escribe de derecha a izquierda en hebreo, pero lo que nos importa es que de acuerdo a la gematría, que cada letra, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, cada una representa, la primera es Nun, que representa 50. La segunda letra es Resh, que representa 200. La tercera es Ba, que representa 6. Nun final. La Nun final 50 también. Después hay una letra Q-O-F, Kof, no sé cómo se pronuncia. Tampoco me interesa pronunciar bien, no me interesa. Hay algunos que creen que pronunciar bien bonito la palabra hebrea son más espirituales, bueno, que sean felices. Y la última, Reish, equivale a 200. Cuando sumas esto, te da exactamente 666. Esto es histórico, esto se puede comprobar. Y la gente históricamente no quería pronunciar su nombre, no querían ser Nerón, el César, el Nerón. No, pronunciaban el número de su nombre y el número de su nombre es 666 en gematría. Y este es un detalle
para que los que buscan la verdad, los que aman la verdad en lo íntimo, tengan más certeza, estén más establecidos en la verdad misma. Como dijo el apóstol, quiero leerlo, y con esto los dejo. El apóstol Juan, el amado de Dios, que estaba cerca del pecho del Señor y podía escuchar un poco más de cerca el corazón del Señor, dijo en algún momento estas palabras, como dice la verdad, hablándole al gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Mucho me gocé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Verso 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Versículo 12, todos dan de Demetrio y aún la verdad misma también. Nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, la verdad misma da testimonio por sí misma. Así que todos aquellos que aman la verdad, créanme, la verdad misma se les va a revelar y van a tener una certeza y una confianza absoluta que después el resto es esperar confiadamente porque no hay nada encubierto que no haya sido manifestado ni escondido que salga a la luz. Todas las cosas Dios las está trayendo a la luz. Todas las cosas. O sea que debemos tener paciencia y debemos ser benignos con los ingratos y malos y también con los ignorantes, que creen que están girando en una esfera giratoria a 1.600 kilómetros por hora, suspendida en el aire. Y para pues, justificar todo, pues es la gravedad. Porque lo único que tienen son imágenes de computadora. Nunca más fueron a la luna desde 1969 y dicho sea de paso, desde esa fecha hablaban por teléfono celular con el presidente y ahora no pueden ni siquiera hablar a un poco kilómetros porque no hay mucha señal. O sea que, y cuando les preguntan, ¿y por qué no han vuelto a la luna? Oficialmente la NASA contestó, lo pueden buscar, porque perdimos la tecnología para ir. Ustedes se imaginan el semejante describimiento de la desvergüenza que tiene esta gente para burlarse de los que pues han decidido creer lo que le dicen sin buscar la verdad por sí mismos. Entonces tengamos paciencia con aquellos que están esperando el rapto, porque yo les aseguro, en el nombre del Señor, lo aseguro, póngale mi firma, que si ustedes verdaderamente oran de todo corazón, aquellos que creen que va a haber un rapto, si oran de todo corazón, delante del Señor le preguntan, Señor, ¿va a venir un rapto? ¿Eso es verdad? Y todo. Les prometo que si son sinceros, el Señor les va a decir, va a haber una luz roja. Eso no lo crees tú, porque eso no es de Dios. No es de Dios que va a venir un rapto y que va a venir un reinado de 1000 años. O sea, todo eso ya pasó. El Señor lo dijo. El Señor lo dijo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya aconteció. No hubo una tribulación, como está escrito. No la hubo ni la habrá desde la fundación del mundo. O sea que la palabra no puede contradecirse. Sean bendecidos.